primer lugar, agradecer el espacio al Instituto de Filosofía de la Facultad. Bien, comentar un poco de dónde surge este tema o por qué me involucré un poco a investigar el área. En principio es parte, una extracción de un proyecto de tesis que estoy realizando en el margen de la maestría en teología que estoy realizando en la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, elegí desde un principio para la tesis la temática de la IA, considerándolo como uno de los signos de los tiempos actuales, ¿no? Y que de alguna manera la teología también tiene que buscar dar respuesta a algunas inquietudes que van surgiendo. Bien, en primer lugar, una de las analogías con las que empezaba este análisis es la de un espejo, ¿sí? En algún punto, tal vez lo que podría decir que nos interpela de la IA, hasta en algún punto nos incomoda, es la pregunta de hacernos qué ocurre cuando construimos algo que parece pensar, ¿sí? Porque si bien la IA, la inteligencia artificial, es un desarrollo técnico del ser humano, a diferencia de otros desarrollos anteriores, podríamos decir la máquina a vapor, las herramientas y demás, la IA tiene su particularidad, ¿no? Porque en algunos puntos también parece imitar la capacidad del ser humano de pensar. De una manera refleja también en algún punto al ser humano, sus inquietudes, las problemáticas. Bien, otra de las preguntas que me hacía, ¿no? Es qué ocurre cuando el ser humano construye algo que parece pensar y qué ocurre cuando esa creación nuestra comienza a escribir, comienza a responder, a producir lenguaje, también a tomar decisiones. Es decir, nos plantamos o nos paramos en la idea de decir, ¿estamos simplemente ante una herramienta sofisticada o ante un fenómeno que nos obliga a replantear la propia identidad humana? Es decir, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos define como humanos? La capacidad de analizar lo hace una IA, la capacidad de alguna manera de generar lenguaje también. Bien, yo he leído bastante del autor Luciano Floridi, ¿sí? Él tiene en su libro La Cuarta Revolución, ¿sí? Habla sobre la infosfera, ¿sí? Es decir, hemos llegado a un punto tal de conexión e hiperconexión que el entorno, ¿sí? La información se convierte en el tejido mismo de la realidad. La conexión a través de redes sociales, del transcurso de la información, de alguna manera moldea también nuestra propia realidad. Bien. Otro análisis que hacía también es decir, ¿por qué hemos llegado al punto de crear algo con estas capacidades? Y la realidad es que si uno hace un análisis de la técnica, ¿sí? Desde la teología, la técnica es una vocación del hombre. La capacidad de crear le es propia al hombre proveniente del imago Dei, es decir, de la imagen de Dios. Dios dota al ser humano la capacidad de pensar, amar, razonar y entre ellos crear. Donde hay humanidad, hay transformación del entorno. Esto ha sido así desde un principio. Por su parte, Romano Guardini, en el ocaso de la Edad Moderna, va a plantear que el ser humano no se limita a habitar el mundo, sino que lo configura. Moltmann, que es un teólogo, va a reafirmar esto con la noción de creatio continua, es decir, la creación, el mundo, no está cerrado, sino que Dios ha dejado la posibilidad al hombre de transformarlo. El hombre en su libertad también elige de hacerlo de manera positiva o también puede inclinarse a modificar el mundo de una manera negativa, ¿no? Bien, la técnica de convocación, creatio continuo. Bien. El mismo objeto que construye puede, sin orientación, convertirse en dominio. Y acá se hace un planteo de que podemos ver al ser humano en dos facetas, ¿sí? O de dos formas distintas. El Homo faber, ¿sí? El hombre que fabrica, que construye, que crea, y el Homo sapiens, el hombre que comprende, que piensa, que busca sentido a lo que crea. Puede llegar a ocurrir, ¿sí? Que estas dos realidades pueden estar conectadas entre sí, ¿sí? Y surge lo que podríamos decir como hombre íntegro, ¿sí? Pero pueden estar desconectadas también, que varios autores plantean lo siguiente.
hoy por hoy en nuestra sociedad moderna predomina el homo faber, es decir, el hombre que crea, que construye, que hace lo que quiere porque puede hacerlo, sin en ocasiones preguntarse el por qué lo hace, para qué lo hace, con qué finalidad. Es decir, la técnica ha avanzado a tal punto que hasta a veces supera nuestra propia capacidad de comprenderla. Bueno, Hans Jonas, en la ética de la responsabilidad, va a decir, la capacidad técnica crece muy rápido y se eleva mucho más que nuestra capacidad ética de analizar, de pensar, de reflexionar el para qué creamos ciertas cuestiones. Y acá entramos en esta disyuntiva entre decir, bueno, a ver, ¿qué predomina más? Floridi lo va a decir, ¿cálculo o pensamiento? ¿La IA piensa o no piensa? Si nos ponemos a analizarlo en sentido pleno, la IA no piensa en el concepto amplio de pensar. En realidad lo que realiza es procesar datos, identifica patrones, optimiza resultados, puede crear un poema, pero la realidad es que no experimenta aquello que produce. Yo le puedo pedir a una IA que genere una canción, un poema, pero lo va a hacer, pero no lo va a habitar, no lo va a vivir, no lo va a sentir, ¿sí? Decir que piensa una inteligencia artificial es reducir al pensamiento a la simple capacidad de procesar datos, de optimizar, identificar patrones, dejando de lado todo lo demás, ¿sí? En la antropología católica el pensamiento va mucho más allá, es comprender, experimentar, amar, sufrir, es más que meramente procesar datos. Otro de los dilemas que iban surgiendo mientras leía a estos autores sobre la inteligencia artificial es que varios plantean que hay un límite muy claro. Y el límite dice que es el habitar el mundo, por lo tanto es la corporeidad. Decir, bueno, la IA puede pensar, puede escribir y demás, pero no puede habitar el mundo, no tiene un cuerpo para hacerlo. Por lo tanto, ahí está la mayor de los límites o el error al comparar IA con humanidad. Dentro de este campo existen en el mundo actualmente varios proyectos, Boston Dynamics, Tesla Optimus y demás de robótica avanzada que pretenden en algún punto o en algún momento dotar a la inteligencia artificial de una corporeidad, es decir, de un exoesqueleto robótico para que esté en el mundo y que tenga funciones físicas. Y eso nos genera la siguiente pregunta. Entonces, ¿sigue siendo válida la corporeidad como frontera definitiva? Si es entonces, para algunos autores, la última de las fronteras o de los límites que tiene el ser humano con la IA, la corporeidad, ahora que se están desarrollando estos proyectos, ¿sigue siendo un límite, una limitación? Y si en algún caso se lograse alguno de estos proyectos, entonces la IA sería humana, porque si lo único que le falta es corporeidad, al ya tenerlo, entonces le podríamos dar la categoría de humana. Aquí yo analizo un poco también con el humanismo de Karol Wojtyla, ¿sí? Que luego va a pasar a ser llamado el Papa San Juan Pablo II, ¿sí? Él, en su humanismo y en su antropología, va a hacer dos definiciones de cuerpo, ¿sí? El Cooper, que es el cuerpo como objeto, como soporte físico, como extensión material del ser humano, y el Leib, ¿sí? El Leib como el cuerpo vivido, ¿sí? El cuerpo que experimenta el mundo desde una interioridad propia. El propio Karol Wojtyla lo va a decir, la persona no posee un cuerpo, sino que es ese cuerpo. Entonces, al reducir retomando un poco lo que decía hoy, ¿no? Al reducir la corporeidad o al ver al cuerpo como un simple mecanismo operativo, en algún punto también reducimos al cuerpo como un simple objeto y no como lo que en realidad es. Este medio por el cual se hace visible la espiritualidad de la persona, el habitar el mundo, este medio por el cual estamos y habitamos. Bien, lo que puede llevar o generar en algún punto desvirtuar la autenticidad de los vínculos humanos y en otro caso también desvirtuar la responsabilidad moral, ¿sí? Bien. Por lo tanto, se ha discutido mucho en este último tiempo si
la IA es un riesgo, si es una posibilidad, si es positiva, si es negativa, pero considero que se ha hecho desde un foco colocado directamente en la inteligencia artificial, es decir, desde la IA analizamos al ser humano, desde la IA analizamos las consecuencias que va a tener sobre el ser humano o en el ser humano. Y la conclusión a la que llego es que en realidad lo que deberíamos hacer es cambiar un poco el paradigma y volver a lo que plantea la teología sobre la técnica, es decir, no que el ser humano está al servicio del desarrollo tecnológico, sino que la técnica vuelve a estar al servicio del ser humano. La verdadera amenaza, ¿sí? Sí, que lo podemos llamar amenaza o riesgo, no radica en la capacidad de la máquina para alcanzar nuestra complejidad, sino en la tensión de reducir a la persona simplemente a la funcionalidad, porque nos hemos enfocado tanto en discutir si la IA es o no, o tiene capacidades humanas o no, que hasta nos hemos olvidado de nuestra propia humanidad. Nos hemos reducido entonces nuestra existencia a la simple capacidad de analizar el entorno y procesar datos. Bien, y esto, si bien puede sonar como una cuestión meramente teórica o académica, ha tenido consecuencias prácticas también. Hace poco leía que en algunos países, ¿sí? Más que nada en Europa y no recuerdo bien si en Brasil también, se ha implementado sistemas de IA para la resolución de casos de baja complejidad. Es decir, una IA es la que de alguna manera, luego con un soporte humano, dictamina sentencias en casos de baja complejidad, ¿sí? Y lo que termina pasando acá, ¿sí? Es que el riesgo que sigue estando es que el ser humano se piensa a sí mismo como una máquina, ¿sí? Y terminamos generando relaciones sin rostro, porque, bueno, también pasa en otro aspecto, que además de la parte judicial, se ha entrenado IAs para asignar o no subsidios sociales. ¿Por qué? Porque en teoría es más eficiente, es más práctico, es más neutral, ¿sí? Y detrás de esta supuesta neutralidad, lo que estamos generando es, en algún punto, relaciones sin rostro, ¿sí? Y decisiones sin sujeto. Porque es decir, bueno, yo como ser humano, como juez, como asistente social, delego esta función tan humana que debería contemplar todas las dimensiones del ser humano y su complejidad a un simple procesamiento de datos. Porque me desligo de esto y cargo, podríamos decir, la responsabilidad sobre una máquina. El problema está ahí, ¿no? Esta ilusión de neutralidad técnica termina reduciendo, ¿sí? O a veces amplificando algunos sesgos presentes. Porque decir, bueno, esta persona no cumple con el dato de la edad, pero hay otra contemplación del desarrollo de su vida que tal vez le permita acceder a ese beneficio. ¿Y qué termina generando esto de delegar tanto en la IA cuestiones tan propias de la humanidad? Y bueno, genera una dificultad crítica para identificar responsables, ¿sí? Porque aquí fácilmente cualquiera puede decir, no fue una decisión mía, sino que fue una decisión de la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahí nos vamos pateando la pelota y nadie es responsable. Y acá surge la siguiente pregunta, ¿puede existir entonces una ética sin un sujeto? Porque si las decisiones las va a tomar una inteligencia artificial, el sujeto queda de lado, simple procesamiento de datos. ¿Es ético? ¿Puede haber una ética? Que en realidad el peligro real no radica en que simplemente una máquina tome una decisión, sino que los seres humanos nos acostumbremos a considerar suficientes aquellas resoluciones que ya no pasan por el encuentro. El problema no es que la IA lo pueda hacer, el problema es que nosotros lo naturalicemos, lo tomemos como normal o lo tomemos como norma, ¿sí? Ahí está la problemática en sí. Esto me recuerda también a una advertencia que hacía Francisco, ¿sí? El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, ¿sí? Que no siempre el tener más acceso a la información o la hiperconectividad no siempre genera vínculos. A veces no, a veces hasta en algún punto los puede llegar a saturar. Y estos procesos sin rostros también me hacían recordar un poco a un planteo que hacía Hannah Arendt, ¿sí? en
Heimann en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí nos plantea de alguna manera que el mal puede surgir no tanto como con una intención maliciosa, ¿sí? No necesariamente, sino es la simple ausencia de pensamiento y responsabilidad personal. Es decir, no estoy afirmando que la idea sea mala, ni que tenga una mala intención. Lo que puede pasar es que si no usamos un pensamiento crítico a la hora de delegar funciones propiamente humanas a la IA, podemos caer en esta malicia, en un error, en una malicia, ¿sí? Desligándonos de nuestras responsabilidades éticas y morales. Y aquí considero que el único o uno de los límites irreductibles, ¿sí?, para este aspecto es la interioridad humana. Desde una perspectiva teológica, este problema adquiere una profundidad aún mayor. La técnica no es solo un fenómeno externo, es un lugar donde se expresa la interioridad humana, o sea, nuestras creaciones, nuestras acciones reflejan nuestra interioridad, lo que el hombre de hoy quiere, necesita, lo va expresado o lo va a materializar a través de su creación. En este caso la IA, bueno, ¿qué es lo que quiere el hombre actual, moderno? Inmediatez, acceso a la información, desligarse tal vez también de algunos dilemas que pueden surgir. Bueno, eso lo vemos materializado en nuestra creación, en este caso la inteligencia artificial. Una de las mayores aportes que puedo encontrar para esto es de Leonardo Boff, ¿sí? Él es teólogo, él en su libro El Espíritu Santo, Fuego Interior Dador de Vida, va a definir que la creatividad humana, como mencioné hoy anteriormente, es parte de la capacidad del ser humano de ser como Dios. Dios le da esta capacidad. Y él va a utilizar para explicar esto un término que es entusiasmos, ¿sí? Es decir, entusiasmo viene de tener un Dios dentro, básicamente si uno lo traduce así sencillamente. Por lo tanto, el poder crear no es solamente sinónimo de ejecución, ¿sí? El poder crear un poema, una obra de arte y demás es parte de nuestra interioridad habitada. La IA puede imitar esos resultados, pero no puede sentirlos, no los habita, no los vive, ¿sí? Me puede escribir un bellísimo poema, pero para la IA no deja de ser un conjunto de ceros y unos y de procesar datos. No la va a conmover, no va a entusiasmarse, porque no hay un espíritu obrando ahí. Y por lo tanto, si nos paramos en esta vereda, el límite no es meramente técnico, sino que es un límite más que técnico, que es lo que se han enfocado la mayoría de las personas en estos debates, sino que es ontológico, ¿sí? No es decir lo que la IA puede hacer o dejar de hacer, es hasta dónde nosotros estamos dispuestos a compararnos con una inteligencia artificial. Y acá Francis Bacon, en Novum Organum, formula la idea o plantea la idea de que el conocimiento es poder. Creo que es una frase que hemos escuchado bastante en varios aspectos, ¿no? La problemática está cuando el conocimiento deja de orientarse a la contemplación, ¿sí?, a nuestra capacidad de habitar el mundo, y pasa a orientarse al dominio, ¿sí? No es ya este hombre que habita el mundo, sino este hombre que quiere dominar al mundo, ¿sí? El problema no está en adaptar el mundo al ser humano, porque lo hemos hecho desde el principio, siempre con un criterio. El problema está en querer conquistar todo lo conquistable, ¿sí? El dominar por el simple hecho de que el ser humano puede y tiene el poder de hacerlo. El magisterio de la Iglesia, más que nada el magisterio contemporáneo, coincide en la mayoría de los documentos en señalar que esta lógica ha llevado a una técnica desarraigada, orientada exclusivamente a la eficacia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La técnica, el desarrollo tecnológico, científico, deja de estar al servicio del ser humano y el ser humano comienza a adaptarse a él, ¿sí? La técnica deja de estar al servicio de la persona y la persona comienza a adaptarse a la técnica. Yo considero que todo esto que está ocurriendo, de alguna manera, es un signo de los tiempos, ¿sí? Dentro del ámbito teológico, signo de los tiempos, es decir, es una realidad temporal que podría decir marca una etapa o un momento histórico, cultural, social.
En este contexto, la IA puede ser comprendida como un signo positivo si se orienta por valores como la dignidad humana, la responsabilidad, la justicia. Pero esto implica entonces reconocer, ¿sí?, que la tecnología no es autónoma, sino que depende del discernimiento humano. Y esto nos hace volver un poco al núcleo anterior, ¿sí? No se trata de lo que la máquina puede hacer, sino de lo que el ser humano decide hacer con ella, ¿sí? Acá el dilema no es lo que puede llegar a ser la IA, sino es hasta qué punto está dispuesto a ceder el ser humano su capacidad o delegar a la IA y hasta qué punto se lo permitimos también, ¿sí? Bueno, después de un poco de este recorrido, de este análisis, el problema, en mi opinión, se vuelve un tanto evidente, ¿sí? No es, en última instancia, un problema técnico, como decía anteriormente, es una cuestión antropológica, que nos va a obligar de alguna manera, ¿sí?, a preguntarnos qué significa pensar, qué significa decidir, crear, ser responsable. Y estas preguntas nos confrontan de alguna manera con nuestra propia libertad y con nuestra capacidad o incapacidad de orientar aquello que somos capaces de producir. Por eso la cuestión decisiva no es si la máquina puede parecer humana, sino si el ser humano seguirá siendo verdaderamente humano en medio de sus propias creaciones. Y entonces, casi como un eco que atraviesa toda la reflexión, la pregunta final se impone con fuerza. ¿Seremos capaces de cuidar o cuidarnos a aquello que somos capaces de crear? ¿Somos capaces de hacernos responsables de lo que hemos creado? ¿Somos capaces de orientarlo hacia un bien o simplemente vamos a delegar todo y que quede destinado al azar? Bien, yo creo que hasta ahí.